Premio honorífico Asociación Jugadores Valencia Club de Fútbol. A finales de 1996, se constituyó formalmente la Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol en un solemne acto que tuvo lugar en el aula magna de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Desde aquel entonces, la asociación presidida por el exjugador del Valencia Fernando Giner hace una labor muy importante tanto con el club como con la sociedad valenciana, amparando tanto a los más jóvenes como a los más mayores. Esta asociación cada día, desde su creación, desempeña una función vital con todo tipo de actividades educativas, formativas, lúdicas o de integración. Su papel en todo este tiempo ha servido para acompañar y unir al valencianismo en todas sus vertientes. Un papel fundamental con los jugadores, exjugadores, técnicos y dirigentes, pero también con el club y su compromiso con los aficionados. De manera que ha permitido mantener vivo el sentimiento y la dignidad de todos los que quieren y forman parte del Valencia Club de Fútbol. Entre sus actividades destacan la visita a centros educativos en los que realiza entrenamientos y partidos con sus alumnos. Lideran proyectos llamados Escola Score Blanquinegre, junto a entrenadores de la Fundación Valencia Club de Fútbol en La Coma, Nazaret y el resto de poblats marítims, donde se imparten programas sociales gestionados por los entrenadores de esta asociación. Tienen una escuela de fútbol en el Cabanyal, donde se entrenan alumnos de 4 centros educativos, con el objetivo de la mejora del rendimiento escolar y de su comportamiento. Ejemplar también es el trabajo en la Escuela de Fútbol 8 de Náquera, de la Academia Futsal Valencia Club de Fútbol, en el que también dan opción al juego del fútbol sala, y ha comenzado su expansión internacional con el nacimiento de la Valencia Academy en Rumanía. Por otro lado, pretenden que los jugadores del Valencia Club de Fútbol de cualquier época nunca caigan en el olvido, y por ello preparan encuentros estivales y una gran comida por Navidad. Todo ello sin olvidar que continúan vistiéndose de corto para disputar partidos, en su mayoría con fines benéficos. Especialmente importante son los talleres de reminiscencia que viene desarrollando desde hace unos años la asociación. Talleres cuyo objetivo esencial se centra en las personas mayores, en estimular y recuperar a través del fútbol aquellos recuerdos asociados a la infancia, juventud y madurez para ayudar a frenar su deterioro cognitivo. La Asociación de Futbolistas del Valencia Club de Fútbol es todo un ejemplo para nuestra sociedad.